El rey, que vivió el escalofriante momento en que su novia se hizo delirar en su noche de bodas, era una noche mágica, pero en el castillo había algo extraño en el aire. El rey Astor, un joven valiente y noble, esperaba ansioso a su prometida. Se decía que su belleza era como la luna reflejada en el agua, pero esa misma noche, una sombra oscura se cernía sobre el lugar. De repente, un grito desgarrador resonó entre las paredes del opulento salón donde las velas titilaban, creando sombras que danzaban como almas en pena. La novia, la dulce Isabella, pareció perder el control, sus ojos brillaban con una locura que helaba la sangre. Sus risas se convirtieron en llantos, su fragoroso baile, en un retorcido giro de horror. Aquella encantadora velada pronto se transformaría en una pesadilla que el pueblo jamás olvidaría. Las flores que adornaban el banquete se marchitaban en su presencia, como si el mismo aire temiera acercarse a su esencia. La bruja del pueblo había murmurado advertencias sobre la maldición que pesaba sobre la familia de Isabella, pero nadie prestó atención. Simplemente supersticiones, dijeron todos. Sin embargo, la atmósfera en el salón se tornó pesada, como si el mismo universo estuviera conteniendo la respiración. A medida que los invitados se aferraban al borde de sus asientos, el corazón de Astor latía con fuerza. Él conocía los rumores, pero nunca imaginó que su noche de bodas se llenaría de un pavor tan real. ¿Qué estaba sucediendo? Astor trató de calmar a su esposa, pero cada palabra se ahogaba en su garganta. No, por favor, no te vayas, gritó, mientras Isabella se retorcía en la pista, una marioneta de un hilo invisible. De repente, una ráfaga de aire helado atravesó el salón, apagando las velas instantáneamente. Todo quedó en silencio. Hasta que un susurro terminó con la calma: la noche aún no ha terminado. Todos los ojos se volvieron hacia la puerta, y un escalofrío recorrió la sala. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd had for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. Los murmullos crecieron entre los invitados. El pánico se instaló como un visitante no deseado. Un anciano, de mirada frágil, murmuró que siempre había habido advertencias sobre la boca de los mares, donde las almas perdidas reclamaban venganza. La leyenda de la novia de la tormenta, susurró, y el ambiente se volvió gélido. ¿Qué destino le esperaba a Astor? ¿Qué poderes oscuros se desatarían esa noche? En cada rincón del hotel se respiraba un aire tenso y cálido a la vez, como una mezcla de esperanza y desesperación, dejando la pregunta flotando en el aire: ¿podría el amor vencer a la locura? Los ecos del grito de Isabella reverberaban en el salón, como un tambor distante que anunciaba desgracia. Astor se abalanzó hacia ella, pero algo invisible lo detuvo, como si un campo de energía lo mantuviera alejado de su amada. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de miedo y locura, y el príncipe se sintió atrapado en un laberinto del que no podía escapar. La multitud estaba paralizada, algunos cruzaron miradas de terror, otros se cubrieron la boca, incapaces de articular una palabra. A medida que el silencio se alargaba, la tensión crecía. Isabella se detuvo de repente, su rostro se torció en una mueca de dolor. Astor se acercó un paso más, su corazón latiendo como un tambor enloquecido. Isabella, ¿qué te pasa?, susurró, más por temor que por esperanza. Los ojos de Isabella se fijaron en un lugar detrás de él. Una figura oscura emergió de la penumbra, sus contornos se desdibujaban en el aire como un espectro. Era el anciano, el mismo que había murmurado advertencias sobre la maldición. Su rostro estaba iluminado por una luz sombría, y sus ojos ardían con una intensidad inhumana. No puedes salvarla, joven rey. Su destino está sellado, dijo, cada palabra resbalando como hielo en las venas de Astor. Isabella se llevó las manos a la cabeza, como si intentara contener algo que la atormentaba desde dentro. No, no, por favor, gritó, y el sonido cortó el aire como un cuchillo. En ese instante, la atmósfera se oscureció aún más. Un viento gélido volvió a soplar, y el salón tembló como si se sacudiera con un terremoto.
Las copas de cristal vibraron y algunas se hicieron añicos en el suelo. Astor, luchando contra el pánico, giró hacia la figura del anciano. ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto? La primera chispa de ira encendió su pecho. Un escalofrío lo recorrió al darse cuenta de que podía perder a Isabella para siempre. El anciano sonrió con tristeza. No soy el causante, joven. Pero la noche, esta noche lo decidirá todo. Con cada palabra, la habitación cambió. Las sombras comenzaron a cobrar vida, retorciéndose y arrastrándose hacia Isabella. La mirada en su rostro se tornó de agonía a algo más oscuro, a una felicidad retorcida que helaba la sangre. Astor sintió que un nudo se formaba en su garganta. Tenía que hacer algo. Isabella, lucha, pidió desesperado. Recuerda nuestro amor. Siempre has sido fuerte. Pero la respuesta que obtuvo fue una risa helada, que resonó como un eco en la noche silenciosa. La novia se despojó de su vestido de novia, como si simbolizara los grilletes que la ataban a su vida pasada. Las flores en su cabello caían lentamente, marchitándose en el suelo. Y en un giro aún más perturbador, las sombras parecieron tomar forma humana, figuras desgarradas de la oscuridad que danzaban a su alrededor. Las miradas de los invitados se volvieron hacia Astor, llenas de desesperación y miedo. Comenzaban a darse cuenta de que esa noche no era un simple problema marital, había un mal que acechaba, y nadie estaba a salvo. Sin embargo, en medio del caos, una chispa de luz brilló brevemente en los ojos de Isabella. Un resquicio de su antigua yo parecía luchar para salir, pero las sombras se apoderaban de ella. Astor sintió el pulso de su amor aferrándose como un último aliento. Por favor, no me dejes, te necesito, exclamó. La figura del anciano avanzó un paso más, su voz sonando más fuerte. La única manera de romper la maldición es el sacrificio. Las palabras se deslizaron por el aire, y el cambio en el rostro de Isabella parecía entenderlo. Astor, atrapado entre la desesperación y el amor, supo que debía tomar una decisión, una que podría terminar con la locura o condenarlos a todos. Con el corazón apretado, se preparó para hacer lo impensable. La sala se sumió en una calma inquietante, como antes de una tormenta. ¿Qué tortuoso sacrificio demandaría la noche? Mientras una sombra se alzaba, la pregunta que todos se hacían flotaba en el aire: ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar para salvar a la mujer que amaba? Astor sintió que el tiempo se detenía a su alrededor. La atmósfera estaba cargada de una energía oscura, pesada como una nube a punto de estallar. Las figuras sombrías danzaban más furiosamente, arrastrando consigo las últimas esperanzas del príncipe. Con el dolor desgarrándole el alma, comprendió que el sacrificio exigido podría ser su propia vida. «Basta», gritó, su voz resonando como un trueno en el silencio. Los murmullos de la multitud se apagaron, todos los ojos fijos en él, buscando respuestas. La desesperación en su corazón empujó a Astor a tomar una decisión que volvería a cambiarlo todo. «Si es por ella, lo haré», exclamó, sintiendo el fuego de su determinación reavivarse. Pero en su interior, la confusión se intensificaba. ¿Qué clase de sacrificio requería el anciano? La mente del príncipe navegaba entre recuerdos dulces y la cruda realidad de la situación. Isabella siempre había sido su luz, su fuerza. Y ahora, esa luz estaba siendo consumida por un abismo insondable. Las sombras avanzaron, como si respondieran a su declaración. Mientras tanto, Isabella, en trance, parecía escuchar la llamada de su amado, aunque las cadenas invisibles que la mantenían atrapada eran más fuertes que el amor familiar. «Astor», murmuró, y la fragancia del pasado vino a su mente con un brillo esperanzador. El anciano se acercó con paso firme, sus ojos centelleando con un destello de emoción. «Sacrificio, es más que perder la vida. Es renunciar a lo que amas. Tu compromiso debe ser absoluto, solo así podrás romper la maldición». En ese instante, Astor comprendió la magnitud de lo que se le pedía. No solo debía arriesgar su vida, sino también su amor y sus sueños. Era un dilema angustiante que desgarraba su corazón. Una parte de él quería huir y salvarse, pero otra anhelaba salvar a Isabella, sin importar el costo. «¿Qué debo hacer?», preguntó, con lágrimas llenando sus ojos. El anciano levantó una mano, y el viento gélido que entraba por las ventanas se tornó en un torbellino que giraba a su alrededor. La multitud retrocedió, incapaz de entender lo que estaba ocurriendo. «Tu valentía se medirá esta noche, joven».
Debes enfrentarte a los demonios que tienes dentro, los que te han mantenido atado, mismo como Isabella. Solo eso la liberará, explicó el anciano. El rostro de Isabella se iluminó brevemente con una claridad casi olvidada. Astor, lucha por mí, dijo, como un susurro apenas audible. Era el único rayo de esperanza en medio de la oscuridad. La voz de su amada iluminó sus pensamientos turbios, y por un momento, Astor recordó lo que realmente significaba amar. No dejaré que te pierdas, proclamó con convicción. Las sombras comenzaron a agitarse violentamente, como si estuvieran furiosas. El anciano sonrió, entendiendo la decisión que había tomado el príncipe. Entonces, comienza tu lucha. Con un suspiro profundo, Astor cerró los ojos y se concentró en su amor por Isabella. Cualquier imagen de duda se disipó mientras el torbellino se intensificaba. Personas y sombras luchaban a su alrededor, pero él permaneció firme, su corazón latiendo como un faro en la tormenta. De repente, abrió los ojos, sintiéndose más fuerte que nunca. Era momento de enfrentarse a lo que había temido en su interior. Pasado y presente chocaban en su alma, varias memorias que se desnudaban en su mente. Un grito resonó en el aire, pero no era del anciano ni de Isabella. Era un grito de guerra, un llamado a romper las ataduras del miedo. Astor se lanzó hacia el centro del tumulto, decidido a liberar a su novia de la maldición que la ataba. Mientras las sombras se acercaban, una nueva pregunta atravesó su mente: ¿estaría preparado para enfrentar el oscuro secreto que había estado guardado dentro de él? La luz se encendió un instante, y luego todo volvió a caer en la penumbra. La sala se estremeció con el eco de la angustia y el deseo de redención. Mientras tanto, Isabella luchaba en su propia mente, un resplandor tenue de esperanza en sus ojos. Y así, el viejo anciano observaba, sabiendo que lo mejor y lo peor estaba por llegar. El sacrificio estaba a la vista, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Pueden el amor y el valor abrirse camino en la oscuridad más densa? Las sombras se agolpaban a su alrededor, pero no solo eran figuras oscuras, eran su propia culpa, su miedo, sus deseos reprimidos. Astor sintió que una presencia familiar lo envolvía, un eco de voces reprimidas que le susurraban al oído. Eran recuerdos, momentos de felicidad que se mezclaban con el desasosiego que lo acunaba. «No puedes huir de ti mismo», gritó en su mente, como un mantra que lo empujaba hacia adelante. Ante él, las sombras parecían divisar su vacilación, burlándose de su indecisión, alimentándose de ella. Isabella le sonreía a lo lejos, su imagen destellando mientras las tentaciones lo llamaban a rendirse. La voz del anciano se hizo fuerte en su mente: enfréntate a tus demonios, solo de ese modo podrás liberar a Isabella. Sin pensarlo más, Astor dio un paso firme hacia el oscuro manto que lo rodeaba. Sintió una oleada de frío recorrer su cuerpo mientras se sumergía en aquel abismo. La temperatura descendió, formando una niebla espesa que lo envolvía. Por un momento, se sintió solo, pero el amor por Isabella ardía como una antorcha en su pecho. «Déjame ver tu verdadero rostro», murmuró, sintiendo que los demonios de su pasado emergían a la superficie. En un instante, el rencor fraguado por traiciones y desamores se materializó ante él. Su propia traición, sus dudas le devolvían la mirada con ojos llenos de furia. «Eres un cobarde», le gritaron en un coro desgarrador. Astor sintió el nudo en su garganta, la presión en su pecho. Por un momento, la desesperación lo amenazó, trató de retroceder, pero el eco en su interior resonó con fuerza. «Soy más fuerte que esto. Isabella me necesita». De pronto, los recuerdos comenzaron a desvanecerse, y en su lugar, una figura más sombría tomó forma. Era el mismo, una versión drástica de sus peores temores, su debilidad manifiesta. «Nunca serás el rey que ella merece», susurró, con una voz burlona. Astor sintió que su corazón se aceleraba, un torrente de emociones lo invadió. Era todo lo que había reprimido, todas las inseguridades que había construido a su alrededor. «¡Basta!», gritó Astor, esta vez alzando los brazos en un gesto de desafío. La figura se detuvo, mirándolo fijamente. En ese momento, comprendió que no podía luchar contra lo que era. Debía aceptarlo, integrarlo en su ser. Fue entonces que comenzó a recordar a Isabella, su risa, su amor incondicional. «Soy un hombre lleno de defectos, pero soy también un hombre que ama», dijo, su voz resonando en el abismo. Mientras sus palabras retumbaban, la figura oscura se resquebrajó, como si el amor fuera una luz capaz de disolver la oscuridad.
A su alrededor, las sombras comenzaron a desvanecerse, y Astor sintió un nuevo poder surgiendo en su interior. Sin embargo, cuando se atrevió a mirar, vio a Isabella atrapada en un torbellino de tristeza y desesperación. Las cadenas invisibles que la mantenían cautiva comenzaron a crujir, pero un nuevo grito resonó desde lo más profundo del abismo. «No, Astor. No puedes dejarme aquí». Su voz era ahora un estruendo que lo sacudió. «Isabella, estoy aquí», exclamó, sintiendo como su corazón se desgarraba. Pero el abismo no permitiría que su amor triunfara tan fácilmente. Un nuevo desafío se erguía frente a él, una sombra aún más oscura que la anterior. En ella, podía distinguir formas familiares, rostros de aquellos a quienes había perdido, aquellos que habían pagado por sus decisiones. Una decisión crucial debía ser tomada, no solo para él, sino también para Isabella. ¿Sería capaz de renunciar a su propia felicidad, para liberar a la mujer que amaba? El horror de la verdad comenzó a calar hondo en su ser mientras se enfrentaba a la realidad de su elección. El antiguo poder del anciano lo rodeaba, y Astor comprendió que el sacrificio pedía más que la vida, pedía la esencia misma de su felicidad. Las sombras se arremolinaban en un último intento de atraparlo, pero él se mantuvo firme, con la mirada fija en su amada, y así, en medio de la tormenta de emociones y sombras, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Irá Astor tan lejos como para perderlo todo, incluso su propia alma, por el amor de Isabella? La lucha final estaba por comenzar, y el destino de ambos dependería de la respuesta que eligiera dar. Cuando la oscuridad parecía un océano interminable, el eco del grito de Isabella retumbó en la mente de Astor. Oía su dolor, sentía su desesperación, y eso encendía una llama en su pecho. Las sombras que lo rodeaban parecían pulsar, cada vez más cerca, como si quisieran consumirlo entero. Debo actuar ahora, pensó, apretando los dientes, mientras la figura del pasado se desvanecía lentamente, como un mal sueño que se resistía a desaparecer. Con un movimiento de determinación, Astor extendió su mano hacia la esencia oscura que lo desafiaba. «No voy a huir más». Su voz resonó con una fuerza inesperada, y el abismo logró calmarse por un instante. Podía sentir cómo la energía a su alrededor comenzaba a cambiar. Las sombras que antes se burlaban de él comenzaron a titubear, sorprendidas por el ardor que emanaba de su corazón. «¿Qué hará el rey al enfrentar su verdad?», murmuró la oscura figura, inmóvil ante su despliegue de valor. Astor sintió una oleada de esperanza al escuchar que su amor por Isabella podría ser su salvación, pero antes de que pudiera actuar, la figura reveló sus verdaderas intenciones. Un susurro helado flotó en el aire. «¿Estás dispuesto a sacrificar lo que amas por lo que eres? Sabes que el precio es alto». Astor sintió un nudo en la garganta, una angustia que lo amenazaba, pero en su mente, la imagen de Isabella lo reanimó. «Ella merece ser libre. No puedo dejar que el miedo guíe mi destino», gritó, su mente enfocándose. Con cada palabra, una chispa de luz empezaba a escatimar la oscuridad. Las sombras parecen encogerse, como si incluso el temor reverenciara al amor que Astor sentía. Por un breve momento, la sombra se oscureció y Astor vio una imagen de Isabella al borde de un abismo. En su rostro, el miedo se transformaba en terror, una imagen que lo llenó de una rabia renovadora. «No lo haré. No lo haré», se decía a sí mismo, recordando promesas de amor y devoción. «Isabella, yo te salvaré». Así, con un grito de desafío, se lanzó hacia la oscuridad, su propia esencia brillando con un destello de luz. El abismo pareció temblar ante su valentía. Las cadenas que mantenían a Isabella prisionera comenzaron a crujir, como si respondieran a su llamado. «Astor». La voz de Isabella emergió, llena de sorpresa y anhelo, resonando en el aire implacable. Y en ese instante, Astor comprendió que su sacrificio no solo era por amor, sino también por el futuro que debían construir juntos. La sombra se abalanzó sobre él en un último intento de mantenerlo cautivo, pero las palabras del anciano regresaron a su mente: «El amor verdadero puede romper cualquier cadena». Con cada latido de su corazón, la luz se intensificó y Astor sintió como las sombras comenzaban a desvanecerse, aún luchando, resistiéndose a la esperanza que él traía. El terreno a su alrededor se iluminaba con un esplendor dorado, alimentando su determinación. Sabía que debía enfrentar su pasado, sanar heridas abiertas, fusionar amor y dolor. «Acepto mis demonios. Acepto mi verdad», exclamó, el viento rugiendo a su alrededor. La figura oscura se desdibujó de inmediato con esas palabras, como un castillo de naipes expuesto a un huracán.
La conexión entre él e Isabella se intensificó, el abismo comenzó a agrietarse y ella se mantenía firme en el extremo más oscuro, pero entonces, en un giro brutal, se escuchó una risa burlona, una voz que Astor reconoció: «Nunca serás libre, Astor. Siempre habrá un precio». Un remolino de sombras comenzó a levantarse, amenazando con arrastrar a ambos de regreso al profundo terror que había tratado de conjurar. Astor sintió el pánico asomando, y con él, la decidida necesidad de actuar ya no era una opción. Era una obligación. Pero el hilo de la esperanza y el sacrificio se enredaba en la inminente oscuridad, formando un retorcido dilema en su corazón. ¿Podría Astor deshacerse de esa voz que lo seguía como una sombra? ¿Sería capaz de salvar a Isabella sin perderse a sí mismo en el proceso? Enfrentaría la verdad más aterradora de todas: ¿qué precio estaba dispuesto a pagar para salvarla? Mientras el torbellino de sombras se abalanzaba sobre ellos, Astor comenzó a tambalearse. La lucha apenas empezaba. Un frío intenso se apoderó del aire, envolviendo a Astor en una neblina densa que parecía surgir del mismo abismo. Las sombras arremetían, danzando alrededor de él como serpientes venenosas, mientras el eco de la risa burlona retumbaba en sus oídos. Siempre habrá un precio. La advertencia se atoraba en su mente, como si cada palabra intentara desgastarlo. Astor sintió como su corazón se aceleraba, cada latido un recordatorio de Isabella al borde del terror. Con cada fracción de segundo que pasaba, el abismo se cerraba más, amenazando con tragarlos. Pero ahí, en medio del caos, la luz que había logrado concentrar comenzó a extenderse, iluminar el oscuro paisaje a su alrededor. Sentía la conexión con Isabella retumbar en su pecho, cada latido resonando con la promesa de un futuro que anhelaban. «No. No te dejaré caer», gritó, mientras sus pies se aferraban al suelo tembloroso. Las sombras se retorcían a su alrededor, intentando desestabilizarlo, pero él no iba a ceder. Justo en ese instante, se dio cuenta de que las sombras no eran solo el producto de su miedo. Eran manifestaciones de su dolor, de su pasado inconfeso. Eran los rostros olvidados que había dejado atrás, de aquellos que había tenido que sacrificar para convertirse en el rey que era. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «No más huidas», susurró para sí mismo, a medida que en su mente se dibujaban imágenes de aquellos que había fallado. Alzó la mirada al abismo, decidido a enfrentar sus propios demonios. «¿Qué precio debo pagar?», preguntó al aire, la firmeza en su voz resonando. Las sombras se detuvieron, como si esperaran su respuesta, suspendidas en el tiempo. Entonces, un atisbo de claridad iluminó su mente. El amor no duele, pero el miedo sí. Pensar en Isabella lo llenó de una fuerza desconocida, y con ella, un fuego se encendió en su interior. «Acepto mi pasado. No lo repudio más». Las sombras comenzaron a dispersarse, perdiendo su forma amenazante. A su alrededor, el aire se tornó cada vez menos opresivo, la tirantez del miedo aflojándose mientras Astor seguía hablando. «Agradezco a aquellos que me han enseñado el camino, a los que he amado, a los que he perdido. Hoy elijo la luz». Al pronunciar esas palabras, el suelo tembló con nuevo impulso. Las raíces de su origen se ofrecían como soporte, entrelazándose con su valor. Las cadenas de Isabella resonaron con fuerza, el eco de sus grilletes debilitándose. La imagen de su cara, tensa pero esperanzada, flotaba frente a él, impulsándolo a avanzar. «Astor». Volvió a llamarla, su voz una mezcla de dolor y amor. En ese grito, podía sentir la cercanía de su esencia, arrastrándolo hacia ella. Pero lo que no esperaba era el grito de agonía que cruzó el aire en respuesta. La oscuridad crecía, incluso mientras él luchaba por mantenerse firme. Tan solo unas pulgadas separaban a Astor de hundirse de nuevo en las sombras. «¿Serás capaz de salvarla o dejarás que las sombras te consuman?», preguntó la voz burlona, ahora transformándose en un rugido de tormenta. «Tu amor no es suficiente, rey». La rabia burbujeó en el interior de Astor, su determinación se transformó en un grito de guerra. «No me detendrás». Sus manos se elevaron, formando un círculo de luz que comenzó a expandirse. Pero incluso mientras lo hacía, comenzó a ceder ante el agotamiento, su energía mermando. El abismo aún los miraba con ansias, esperando devorar su última chispa. «Isabella aguanta», alcanzó a decir, con un hilo de voz desgastada.
Lo que no sabía era que aquella fuerza oscura también intentaba romperla a ella. En ese momento crítico, un destello de pura felicidad recorrió el aire y un chispazo dorado brilló como un faro. La conexión entre ellos creció con fervor, unida por su amor que desafiaba toda lógica. Astor sintió como el abismo se contraía y su ser se desgarraba entre la lucha y la entrega. El amor puede romper cualquier cadena, si así lo eliges. Resonó la voz del anciano, y un nuevo poder ascendió desde las profundidades de su alma. Pero, ¿podría realmente liberar a Isabella sin caer él mismo en el abismo? Ambos se miraron a los ojos, el abismo a sus pies brotando en un rugido ensordecedor. La verdad se alzaba ante ellos, una elección que haría temblar su mundo para siempre. El sacrificio se acercaba y el tiempo apremiaba, pero ¿qué sería lo que descubriría Astor sobre sí mismo en el intento? Astor se sentía como si estuviera en una cuerda floja, balanceándose entre el amor y el temor, sintiendo que cada respiración era un paso más cerca del desastre. El aire alrededor de él chisporroteaba con energía, y cada latido de su corazón resonaba con la urgencia de salvar a Isabella. No puedo rendirme, pensó, sintiendo como el suelo tembloroso intentaba tragárselo. Las sombras no solo danzaban, ahora se retorcían, como si tuvieran vida propia, listas para devorar su entusiasmo. En ese instante, un grito fuerte y desgarrador de Isabella cruzó el frío aire, y el mundo de Astor se detuvo por un segundo. «Astor. Ayúdame», suplicó su voz, y un dolor punzante se apoderó de él, como si cada nota estuviera atravesando su pecho. «Isabella», gritó de nuevo, su propia voz llena de desesperación. El círculo de luz que había comenzado a formarse tambaleaba ante la oscuridad que le rodeaba, y él sabía que necesitaba hacer más, conseguir más. Cerró los ojos por un breve momento, imaginando su sonrisa, su risa, como iluminaba incluso los días más oscuros. Lo que él quería más que nada era correr a su encuentro, abrazarla y protegerla de toda maldad, pero las sombras se intensificaron, empujándolo a la confusión. «El amor no es la respuesta», murmuró la voz burlona, ahora un eco en sus latidos. «No puedes salvarla solo con esos bonitos pensamientos». Astor sabía que debía ignorar esa voz, al igual que siempre había ignorado las dudas que se colaban en su mente. La clave estaba en competir con la oscuridad, así fue como había sobrevivido hasta el momento, ¿verdad? Desesperadamente, recordó las palabras del anciano. «El amor puede romper cualquier cadena», resonaron en su mente como una campana resonante. Abrió los ojos, y en lugar de ver la oscuridad, vio un destello de luz rodeándolo como una aura protectora. En ese mismo instante, resonó en su pecho una verdad visceral: el amor es suficiente. Fue un grito de poder y un compromiso, uno que sentía como si todo su ser estuviera alineándose. Las sombras retrocedieron un paso, aturdidas ante su súbita confianza. Astor inhaló profundamente, y en un acto de fe, alzó las manos hacia el cielo. «Isabella, yo te elijo. No dejaré que las sombras te rompan», proclamó con toda la fuerza que pudo reunir. El brillo de sus palabras se materializó en un camino de luz que se extendería hacia su amada. Sintió como el abrazo de la desesperación se disolvía a su alrededor mientras el contacto con ella se volvía más fuerte. Los grilletes que la mantenían atada empezaron a desmoronarse, como hojas secas llevadas por el viento. La luz comenzó a tomar forma, convirtiéndose en una figura etérea entre él y el abismo. Sin embargo, el equilibrio era frágil, y mientras su luz brillaba, Astor se dio cuenta de que el abismo también luchaba por no desistir. Una sombra más oscura que las demás surgió, más imponente, tomando la forma de un monstruo que se arrojó sobre él. Se retorcía, chasqueando como serpientes hambrientas listas para devorar un rey. Astor sintió el peso de la realidad estrujando su alma. «¿Qué harás ahora, rey?», retumbó la voz de la sombra, su burla mezclándose con un rugido ensordecedor. En ese instante, una revelación cruzó su mente. «Si voy a luchar, debo hacerlo completamente, con todo lo que soy». Una nueva sensación de claridad se apoderó de él. La luz aumentaba en su interior, y mientras lo hacía, comenzó a sentir lo que debía liberar. No solo se trata de vencer la oscuridad. Se trata de enfrentarla con amor, con todo el amor que tengo por Isabella. La figura etérea de Isabella apareció al otro lado del abismo, su rostro combatiendo entre el terror y la esperanza. Estaba atrapada en su propia lucha, conectada de alguna manera a Astor. Él necesitaba arrojar al mundo esa conexión, no como un rey, sino como un hombre, como el amante que siempre había sido. «Isabella», gritó con todas sus fuerzas,
mientras la sombra se abalanzaba sobre él con ira renovada. Ahora, los ojos de Astor ardían con determinación. Todo lo que tengo, lo doy por ti. La luz estalló en su ser mientras veía cómo el abismo chasqueaba furioso, desmoronándose, pero cuando el primer rayo de esperanza se apresuraba hacia él, el suelo bajo sus pies comenzó a fracturarse. Esos precios nunca se olvidan, Rey. La voz burlona chilló, más baja que un susurro, presentando una verdad desgarradora. Astor comprendió que, aunque liberara a Isabella, había un sacrificio mayor enfrente, uno que requeriría la entrega total de su esencia. El suelo temblaba y Astor supo que el momento crucial se acercaba. Lograría rescatar a Isabella de las garras del abismo, o las sombras lo atraparían justo antes de cruzar esa última línea. Las chispas de luz y oscuridad danzaban a su alrededor, y la decisión se hizo evidente. En ese instante, entre el estallido de un nuevo camino de amor y el peligro de caer para siempre junto a ella, Astor sintió que su destino se definía. ¿Estaría dispuesto a sacrificar todo por el amor que anhelaba, o el abismo lo retendría para siempre? Astor sintió como el tiempo se paralizaba mientras el abismo se abría ante él, su voz resonando en un eco interminable. Cada paso que daba hacia Isabella era como caminar sobre una fina línea entre dos mundos, uno de luz y el otro de sombra. Las chispas de su luz chocaban con los gritos del monstruo, y la figura de Isabella, tan cercana y tan lejos a la vez, sostenía su mirada suplicante. «Ven a mí, Astor». Su voz atravesaba la oscuridad, dotada de una urgencia que atravesaba cada fibra de su ser. El monstruo, con su mirada llena de malicia y fuerzas oscuras, estaba ganando dimensionalidad, acercándose a él, deseando arrebatar su esencia en un instante ciego ante el peligro. Astor sintió como sus músculos se tensaban, llenos de energía y propósito. El sacrificio que pesaba sobre él no era solo físico, era el peso del amor que había llevado toda su vida. Sin pensar, le gritó a la sombra, «No me harás retroceder». El monstruo, enfurecido, se lanzó sobre él, garras afiladas como cuchillas destellando en sus sombras. Astor levantó las manos y un torrente de luz brotó de su interior. No era solo su voluntad, era el amor que había acumulado por años. La luz ocupaba cada rincón oscuro, cada miedo que había tenido, cada duda que había enfrentado. «Isabella, ven aquí». Rugió, dejando que la luz brotara más allá de lo que creía posible, pero a medida que su resplandor se expandía, pudo sentir que su esencia comenzaba a desvanecerse, como arena entre sus dedos. «¿Estás dispuesto a sacrificarte por ella?». Resonó la voz burlona, ahora más fuerte, como un eco monstruoso que se burlaba de su valentía. Astor cerró los ojos, y en esa fracción de segundo vio su vida pasar ante sus ojos, cada rayo de esperanza, cada carcajada compartida, cada susurro del amor que había creído eterno. Isabella seguía atrapada, luchando en su propia prisión. Astor, no. Su rostro reflejaba el terror de perderlo todo. La batalla no solo era física, el monstruo atacó su mente, haciendo que el miedo se enredara en sus pensamientos. Pero él sabría cómo liberarla. «No, yo no te pertenezco. Mi amor es más fuerte que cualquier sombra», gritó, su voz retumbando como un tambor de batalla. Fue un desafío, un grito contra la oscuridad. La luz a su alrededor se intensificó, formando una barrera entre él y el monstruo. De pronto, Isabella pareció captar la esencia de su lucha. Ella estuvo allí, a su lado en espíritu, su luz resonaba al unísono con la de él. «Estás aquí, Astor, juntos», dijo ella, rompiendo las cadenas invisibles que la retenían. La conexión que compartían se volvió brillante, pura, y las sombras comenzaron a retroceder ante su amor manifiesto, pero el monstruo, furioso, no se detendría tan fácilmente. Con un grito desgarrador, lanzándose hacia ellos, sus garras se extendieron como relámpagos, trayendo consigo un aire helado que resonaba con la promesa de la desesperación. Astor sintió como su luz se tambaleaba, y en ese instante, comprendió lo que debía hacer. Si el verdadero amor es sacrificado, que así sea, pensó. La luz creció, y decidió invertir todo en el sacrificio. La conexión entre él e Isabella se concentró en un único punto de luz. «Te elijo, Isabella». Siempre, pronunció mientras sentía su propia esencia desvanecerse. Cuando el monstruo finalmente se abalanzó sobre él, un estallido de luz blanca iluminó la oscuridad. La luz lo rodeó antes de que pudiera ser engullido por la sombra, y Astor comprendió que el verdadero poder no era la ausencia de miedo, sino el impulso de amar a pesar de él. Entonces, el mundo estalló en un cristalino silencio, dejando solo la imagen de Isabella temblando pero sonriendo en su resplandor.
A su alrededor, las sombras se desvanecían como ecos de un mal ya pasado, sin embargo, en medio de la claridad, una sensación inquietante lo invadió. Al mirar a su alrededor, Astor notó que el vacío no desaparecía. En su lugar, había un aire de incertidumbre. ¿Isabella? Susurró, y la angustia invadió su pecho. Entonces, del brillo del amor surgió una nueva sombra, más profunda que antes. Un susurro penetrante le llegó: el sacrificio tiene un precio, rey. La risa de la sombra resonó como un eco distante, mientras lo envolvía en un sudor frío, y Astor sintió en su interior que la batalla aún no había terminado. La pregunta retumbó en su mente: ¿cuánto estará dispuesto a perder antes de que el amor se convierta en su mayor cárcel? A medida que la oscuridad se acercaba una vez más, Astor supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cuál sería el siguiente precio que tendría que pagar para mantener vivo a su amado? La respuesta aún se mantenía oculta tras las sombras. Astor se llevó las manos a la cabeza, el eco de las palabras de la sombra resonando en su mente como un tambor de guerra. El sacrificio tiene un precio. Aquello lo dejó tambaleándose, y de repente, el amor que había sentido tan fuerte comenzó a desdibujarse, desplazándose en una niebla de incertidumbre. Isabella, todavía envuelta en el resplandor que él había creado, parecía más vulnerable que nunca. Su sonrisa se había marchitado, y ahora sus ojos se llenaban de un temor palpable, como si percibiera la inminente desgracia que se cernía sobre ellos. Astor, debemos irnos. Esto no ha terminado, dijo. Su voz temblaba mientras las sombras empezaban a retorcerse a su alrededor, tomando forma y regresando con más fuerza. No puedo dejarte aquí, gritó él, sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. No cuando sé lo que puede hacerme, lo que podría arrebatarme. Pero sus palabras se ahogaron en medio de un grito del monstruo, que se alzaba una vez más desde las profundidades de la oscuridad, como una tormenta que nunca cesaba. La sombra comenzó a girar, nuestro mundo distorsionándose ante sus ojos. A su alrededor, Astor vio figuras familiares flotando en el aire, recuerdos de momentos pasados. Una cena con Isabella bajo las estrellas, el primer baile juntos, sus ilusiones y sueños construidos con amor. Todo se desvanecía mientras la figura monstruosa se acercaba más, su risa burlona amenazando con romper la conexión que aún ataba a Astor e Isabella. ¿Crees que puedes salvarla? Se mofó la sombra, cada vez más cerca. Eres un rey, pero también un tonto. No puedes escapar de lo que debes perder. Un sudor frío recorrió la espalda de Astor. Las sombras parecían querer retroceder ante su luz, pero su esencia comenzaba a fluir de él, como si las memorias más queridas pudieran ser el precio que tendría que pagar. Era un dilema desgarrador: ¿podría salvar su amor a costa de lo que él siempre había sido? Isabella, por favor, susurró, incapaz de apartar su mirada de ella, la única razón de su lucha. Su corazón parecía latir con desesperación, mientras la sombra se alimentaba de su angustia. La luz que había brotado de su ser comenzó a oscurecerse, amenazando con llevarlo al mismo abismo del que habían escapado. Astor, gritó Isabella, con el brillo de sus ojos parpadeando bajo la presión del miedo. No te dejes vencer. El amor es nuestra fuerza, recuerda lo que somos. Sus palabras eran una antorcha en la oscuridad, pero aún así, la sombra se reía, incapaz de ser silenciada. Astor respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión como una losa sobre su pecho. La oscuridad giraba a su alrededor, pero en su interior, la luz seguía resplandeciendo. Con un grito desgarrador que atravesó la penumbra, se centró en cada hilo de amor y esperanza que había compartido con Isabella. Te elijo, siempre, por toda la eternidad, proclamó, su voz llena de rabia y determinación. Sabía que lo que tenía que hacer podía costarle la vida misma, pero su amor por ella era más fuerte que el miedo. Sin previo aviso, atacó con todo lo que tenía. Un destello de luz emergió de su corazón, iluminando la profundidad de la oscuridad, como un sol naciente dispersando el manto nocturno. La sombra chilló, intentando establecer un muro frente a él, pero, esta vez, Astor estaba decidido a no ser detenido. Cuando finalmente el monstruo fue envuelto en su luz, una explosión de energía refulgente resonó. La oscuridad se retorció y gritó, pero no podría resistir el poder del amor. Sin embargo, aquel estallido venía con un costo. Justo cuando la luz alcanzó su apogeo, sintió como una parte de su alma se desgarraba, una pieza única que nunca podría recuperar. La visión de Isabella se desdibujó ante él, y su voz se convirtió en un eco distante.
Todo se tornó en blanco y, por un instante, la calma lo envolvió. Pero entonces, la realidad regresó, y con ella, la sombra oscura se alzó nuevamente, más furiosa, más voraz. El sacrificio que has hecho te ha hecho más débil, se burló la sombra. Ahora, debes afrontar las consecuencias. Astor cayó de rodillas, la luz palpitante en sus manos. Se giró hacia la figura de Isabella, que ahora luchaba con otro tipo de tormentas dentro de ella. ¿Qué había hecho? La pregunta atormentaba su mente mientras las sombras danzaban a su alrededor, ahora más insidiosas que antes. Astor supo que había despertado algo más en el abismo. ¿Qué seguiría, y cuánto más tendría que sacrificar para proteger a su amor? El corazón de Astor palpitaría ansioso en medio de la oscuridad volátil, anticipando el revelador giro de lo que estaba por venir. Astor se sintió desgarrado, cada fibra de su ser resonando con el eco de su sacrificio. La luz que había brotado con fuerza comenzaba a desvanecerse, y en ese momento crucial, el abismo se volvió a notar aún más voraz. La figura de Isabella, ahora un destello de esperanza, batallaba contra el monstruo que la mantenía cautiva. «Astor, no te rindas», le gritó. La desesperación en su voz era una soga que amenazaba con romperse, y él sintió como su corazón se quebraba. «Estamos juntos en esto», siempre las palabras la iluminaron como un faro en la tormenta, y Astor, con un nuevo ímpetu, se puso de pie a pesar de la debilidad que lo agobiaba. «No voy a dejar que nos separen», proclamó, sintiendo como el amor por Isabella le ascendía a través de sus venas. En ese instante, comprendió que podía canalizar su dolor en fuerza, que cada grillete que lo ataba podía ser transformado en luz. Las sombras continuaban arremolinándose, danzando con una risa burlona. «Eres un rey caído, Astor. Nunca triunfarás sobre este abismo», susurraba el monstruo, como una serpiente envenenada. «Igual que el amor, el sacrificio es un acto de valentía», respondió Astor, su voz resonando con una firmeza renovada. «Mis sombras no son mis enemigos, sino parte de mí. No temeré el precio». Con cada palabra, reformuló su realidad. La luz comenzó a parpadear, como un fuego que avanza en una tormenta. Astor dio un paso hacia la oscuridad, decidido a confrontar lo que había temido toda su vida. A medida que se acercaba, la sombra lo rodeó. Podía sentir los ecos de traiciones, ansias y miedos resonando en su mente. «No puedes escapar», decía la oscuridad, pero él no retrocedió. «Este es mi viaje», afirmó. «Aprendí a amar y también a perder. Te enfrento como quien enfrenta sus demonios, no como un rey, sino como un hombre que ama». Sus palabras construyeron un puente entre él y los recuerdos adoloridos, dándole la valentía para seguir avanzando. El abismo comenzó a tambalearse. Astor sintió su esencia resonar con la de Isabella, un brillo dorado que se formó en el aire entre ellos. «Ahora, Isabella», gritó, extendiendo su mano hacia ella. Ella, aún atrapada en la negrura, comenzó a responder a su llamado. El vínculo entre ellos era un hilo dorado que iluminaba la oscuridad. Las sombras se agitaron furiosas, pero Astor sintió como la luz aún crecía en su interior. «Esta es nuestra luz, unida», dijo, y en ese momento, el amor entre sus corazones brilló con más fuerza que cualquier sombra. «Juntos», susurró Isabella, y cuando sus manos finalmente se encontraron, la luz estalló a su alrededor, disipando la oscuridad como bruma en un nuevo amanecer. El monstruo lanzó un grito desgarrador mientras era engullido por el resplandor que emanaba de ellos dos. La sala tembló, el viento sopló con fuerza, y el abismo se bloqueó. Astor sintió un alivio profundo, como si se liberara de cadenas invisibles. Las sombras retrocedieron, una tras otra, arrojadas hacia la lejanía. Mientras el último vestigio de oscuridad desaparecía, Astor y Isabella estuvieron juntos, astrales en un manto de luz. «Lo hicimos», se rió ella, las lágrimas brillando en sus ojos. «Nunca tuve duda de nuestra fuerza». Y con esa afirmación, ambos se voltearon hacia el horizonte, donde el mañana brillaba diferente. El anciano, que había sido testigo de la lucha, sonrió. «El sacrificio más grande trae las recompensas más puras», dijo, asintiendo con sabiduría, celebrando la victoria del amor sobre la oscuridad. Astor y Isabella, sosteniéndose de la mano, supieron que su viaje no solo había cambiado el curso de sus vidas, sino también el de su reino. Habían aprendido que se necesitaba más valor para amar que para temer y que cada elección era un paso hacia la luz. A medida que se alejaban del castillo, el aire fresco y puro envolvió sus corazones, y el sol comenzaba a salir, trayendo consigo la promesa de un nuevo día lleno de posibilidades infinitas.
Juntos habían desterrado a los demonios, y sus corazones latían como uno solo. Florecerían, no sin él. Eco de su dolor, pero con el fervor de un amor que había ganado la batalla más crucial y así, en el horizonte, la luz brilló intensamente, y Astor supo que nunca volvería a mirar atrás. Habían derrotado a la oscuridad, y su amor renovado sería la llama que iluminara todos los días venideros. El futuro era un lienzo en blanco, y con él, construirían su historia, porque el amor, como siempre, había sobrevivido ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué otras lecciones aprendieron Astor e Isabella en su travesía? Comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.